Pues aunque no lo crean, la OEA ha confirmado que Evo Morales ganó en la pasada elección de octubre en Bolivia. Así, en un informe, porque debemos recordar que Evo Morales, después de acusaciones de fraude, aceptó que la OEA auditara las elecciones. Y en este informe lo confirma, que sí ganó. Pone algunas dudas de que si ganó o no en la primera vuelta, porque para que hubiera ganado Evo Morales en la primera vuelta debería haber obtenido más de 10 puntos porcentuales. Debo recordar que obtuvo 10.0 y tantos. Fue muy poquito, ¿no? ¿Pudo haber irregularidades? Bueno, tal vez. Sin embargo, es incuestionable que Evo Morales obtuvo la mayoría de votos, por lo cual es completamente falso la acusación de que hubo fraude electoral, porque es imposible que haya fraude electoral a favor del que obtuvo más votos en ese país, ¿no? Y ya lo saca el reporte de la OEA. Claro, ya es un reporte ya muy lejos, el golpe fue consumado, Evo Morales se está huyendo, hay una cacería al interior de Bolivia de todos sus simpatizantes, pero cuando nos queda para la historia y para que se den cuenta que Evo Morales realmente es el gobernante legítimo de Bolivia y es el que obtuvo muchos, pero muchos más votos que la derecha. Es importante señalar esto porque el propio Luis Almagro, el secretario general de la OEA, para que vean qué onda con este órgano, había señalado en la propia OEA que había habido fraude electoral con F mayúscula. ¿Se acuerdan? Vamos a recordar ese momento. 2 de la Carta Democrática Interamericana. En ese contexto, sí, hubo un golpe de Estado en Bolivia. Ocurrió el día 20 de octubre cuando se cometió el fraude electoral que tenía como resultado el triunfo del expresidente Evo Morales en primera vuelta. Que el Tribunal Electoral le adjudicara el triunfo en primera vuelta era pretender perpetuarlo en el poder de forma ilegítima e inconstitucional, en una afrentosa violación a la Carta Democrática Interamericana. Era quedarse en el poder arrebatándolo en una de las peores formas, robándose una elección. Se estaba robando una elección. O sea, uno que cuando escucha esto, ¿qué opina? Bueno, es que era sumamente repudiado Evo Morales. No lo quería la gente en Bolivia. O sea, votaron masivamente en contra de él y él se robó la elección y se mantuvo en el poder. ¿No? Ese era fraude, como sería la definición de fraude. Y entonces había una auditoría desde que Evo Morales fue a la elección, era presidente, ¿no? Y se demoró como 4 semanas o más la auditoría. Y ayer se entregó el informe final, es este, Análisis de Integridad Electoral y Elecciones Generales en el Estado Plurinacional de Bolivia. Ya aparece una serie de informes, anexos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la conclusión de la auditoría? Aquí está la nota de DRT. Dice así: Evo Morales, señala la auditoría, ya la OEA, habría conseguido la mayoría de los votos, pero no habría obtenido la diferencia del 10% necesario para evitar la segunda vuelta. Pero la primera oración es la clave y fundamental. Habría conseguido la mayoría de los votos. Concluye la OEA que pues ganó la elección. En una democracia gana el que ¿quién creen que gana? El que obtiene más o menores votos. Eso es, el que obtiene más votos, como lo dice el informe de la OEA. Según el documento, la victoria en primera vuelta de Morales fue estadísticamente improbable, ¿no? Y su proclamación se habría dado por un aumento masivo e inexplicable de votos del MAS, que es su partido, en el 5% del cómputo. Ella que intenta justificar las irregularidades. Este incremento se dio a partir de quiebres marcados en las líneas de tendencia de votación a nivel nacional y departamental. El tamaño de las rupturas es extremadamente inusual y coloca en duda la credibilidad del proceso. Sin embargo, no figuran hallazgos concretos del presunto fraude denunciado por la oposición de ese país para el golpe de Estado. El documento asegura que una abrumadora cantidad de evidencia permite afirmar la existencia de operaciones dolosas encaminadas a alterar la voluntad popular, pero no dice cuáles en particular pudieron haber incidido estos a favor de Evo Morales. O sea, dice que hay muchas evidencias, pero no dice, bueno, ¿dónde están? No lo dice el documento. En fin, de todos modos, vamos a ver, suponiendo sin conceder de que
hubo alguna irregularidad. Porque, repito, o sea, no es que sacó Evo Morales 5% como en la primera vuelta. O sea, la diferencia entre esto es que Bolivia es una democracia de 2 vueltas. Entonces, si no se acuerdan cómo es en una democracia de segunda vuelta, ¿no? Participan muchos candidatos en la primera vuelta y entonces el primero y segundo lugar, ¿no? Se compiten en una segunda vuelta y ya entonces en esta segunda vuelta finalmente se decide al ganador. Sin embargo, en varios países tiene una previsión que si en la primera vuelta el primer lugar obtiene muchos votos que el segundo lugar, ya no tiene caso hacer una segunda vuelta. En el caso de Bolivia es 10%. Entonces, si Evo Morales obtiene 10 o más por ciento o más de votos, ya no necesariamente hacer la segunda vuelta. Y aquí está la polémica. Nadie duda que ganó Evo Morales. Pero la polémica es, ¿obtuvo 10%, obtuvo 9.99%, obtuvo 10.01%? Porque así quedó la votación, ¿no? O sea, quedó insólitamente cerrada en el entorno del 10%. Esto es lo que dicen, es fraude electoral. Vamos a suponer que hubo irregularidades. Sí. Vamos a suponer que Evo Morales se robó 1% de la votación. ¿Fue suficiente? Sí, tal vez. Sin embargo, de ahí a que se haya precipitado un golpe y señalen que Evo Morales se robó la elección, es completamente distinto. Hay mecanismos en todos los institutos electorales, incluido Bolivia, precisamente para procesar estas irregularidades. Porque siempre hay irregularidades y no necesariamente dolosas. La gente se confunde al firmar, al votar, es una serie de cosas. Pero nunca hubo fraude electoral. Vaya, incluso desde antes de lo de la OEA, un órgano, una ONG estadounidense, el Center for Economic and Policy Research, CEPR, publicó un informe precisamente hizo su propia auditoría de las elecciones de Bolivia y señaló que incluso él no encontró ninguna irregularidad, ni siquiera en torno al famoso dichoso 10%. Dice, en un análisis preliminar de los datos de votación en las más de 34,000 mesas de votación, que está disponible públicamente y puede ser descargado por cualquier persona, no muestra evidencias de irregularidad. Y que incluso estos saltos que dice que al final dio la votación o el conteo de la elección en Bolivia, donde la OEA se ha montado para decir que hubo fraude, ¿no? Aquí está el propio reporte. Dice que no es cierto, que nunca hubo un salto como dice la OEA. Incluso este reporte lo dice que la OEA debería retractarse de su comunicado de prensa, donde dice que hubo fraude. Obviamente, bueno, ya es muy demorado el informe y la verdad es que ya no tiene alguna secuela política, pero bueno, quedó para el anecdotario. Porque, bueno, Yanine Áñez, la usurpadora, dice, hace unos minutos la OEA entregó oficialmente el informe de las elecciones. Por lo cual se comprueba las razones por las cuales hemos tenido que dejar sin efecto las elecciones y convocar a nuevas elecciones, ¿no? Sí, o sea, no se comprueba nada, sí se comprueba algo, perdón, se comprueba que ganó Evo Morales. Esa es la razón política. Ahora, ¿qué está haciendo la OEA? ¿Creen que se quedó cruzado de brazos? No. Ha aplicado lo mismo. Han arrancado una operación de golpe de Estado, pero en una pequeña isla, que es Dominica. Que lo interesante es que esta isla se encuentra muy cerca de Venezuela. Porque quieren tumbar al gobierno de allá para poner a un gobierno títere. ¿Para qué? Para que sea una base de operaciones de Estados Unidos y puedan invadir Venezuela. No es rollo. Esta es la denuncia precisamente que se están haciendo allá en esta islita y denuncian que la OEA ya se entrometió. We believe and we have information to support this, that there are external forces who are advising the opposition on this. So they have access to international media and they are propagating a lot of fake news and misinformation, untruths about the situation in Dominica. So the opposition really is being controlled by external forces who are advising them on the strategy to implement in this country to create a situation where the Dominica appears to be engulfed with protests and riots. Well, we believe that the Secretary General of the OAS is one such person who
who has had an issue with Dominica's position at the OAS, you know, and you have seen his tweets, and this is not, the Secretary General of the OAS is supposed to be an independent person, an apolitical person, who is a representative of all of the nations of the OAS. But it is clear by his actions, by his utterances, by his tweets, by his statements, that he has a bias in Dominica, and that bias is against my government. Y entonces, como hubo elecciones allá, pretenden hacer lo mismo que en Bolivia, ¿no? Ganó y pretenden hacer protestas, decir y señalar que hubo fraude. La OEA, como ya estamos viendo, Luis Almagro dice, sí es cierto, hubo fraude electoral. Y entonces justificaron un golpe. ¿Para qué un golpe? Para que llegue a Estados Unidos, controle esta pequeña isla que no tiene recursos naturales, pero lo que tiene es una cercanía, una vecindad muy buena con Venezuela, muy cerca, y donde pueden establecer bases militares sin problemas para que esté a tiro de piedra una invasión militar precisamente a este país. Así las cosas. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video.